Hoy, miércoles 29 de noviembre de 2023, hemos arribado a la emisión 459 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y hemos traído para recordarle a nuestros audientes y a nuestros seguidores y al mundo entero que la violencia en Colombia propiciada y practicada por los grupos narcoterroristas de filiación comunista parecería no tener fin y cada vez que escudriñamos un episodio distinto encontramos crueldad, sevicia, exterminio sistemático del pueblo colombiano y una contradicción completa entre lo que dicen supuestamente estar defendiendo estos grupos criminales y lo que realmente hacen contra el pueblo colombiano martirizado, mal dirigido por por el liderazgo político de los diferentes partidos, pésimamente gobernado y supremamente mal enrutado en cuanto a nuestra potencialidad en cada una de las regiones. El hecho de hoy es la reconstrucción de una sangrienta, cruel, cobarde y aleve emboscada del grupo narcoterrorista ELN contra unos muchachos bachilleres que se habían integrado a un grupo que prestaba el servicio militar en ese tiempo y lo llamaban los GOS, que significaba Grupos Especiales de Operaciones Psicológicas. Estos muchachos usualmente iban a las escuelas, que eran soldados bachilleres que prestaban el servicio durante un año, iban a las escuelitas públicas, a los barrios, a las veredas, y hacían diversas actividades de integración con la comunidad, entre ellas la más importante, de suplir la ausencia de profesores en las secretarías de educación y dictar materias como matemáticas, lenguaje, historia, educación física y ayudarle a los directores de las escuelitas a mantener los niños en unos niveles mucho más cercanos a la realidad del acceso a la información básica que debe tener todo ciudadano colombiano en su niñez. También hacían actividades de integración con la comunidad como campeonatos deportivos, presentaciones musicales, eh, presentaciones culturales con los niños, competencias de distintas actividades académicas y eran una mano derecha con la que contaban los alcaldes. Y para estos grupos se fueron distribuyendo en el país y en cada región del país hacían una actividad diferente. En la Cuarta Brigada crearon un circo y un grupo que llamaban los Hombres de Acero. Inclusive en algunas unidades de combate, en las propias contraguerrillas, se utilizaban algunos elementos de apoyo psicológico como lapiceros, balacas, etcétera, porque comenzó el ejército a trabajar muy intensamente en el acercamiento con la población civil. Y ese fue el origen para fundar la Escuela de Relaciones Civiles Militares, la época del comando del general Manuel Murillo González. Entonces, estos soldados estaban trabajando allí en Arauca en esa actividad y como es tan compleja la situación en Saravena desde hace muchos años, para adquirir los víveres tenían que enviar una escuadra de seguridad dentro de un camión y, o si no, los bandidos asaltaban la escuadra y se robaban los víveres o incineraban el camión. Entonces la escuadra de seguridad protegía tanto la compra y la subida de los víveres del batallón en los vehículos como el recorrido hasta el batallón. Y por facilidad, cuando los soldados salían a cumplir su trabajo, los bachilleres usualmente salían en algún vehículo de los que cumplía una actividad administrativa dentro de la unidad y así se minimizaban costos y optimizaban recursos. Y se suponía que como todo el mundo los conocía, esos soldados en Saravena, nadie iba a atentar contra ellos. Pero ahí fue una apreciación equivocada. Los bandidos estaban dispuestos a asesinar soldados
y a robarse el armamento de los que iban de seguridad. Y ese día, los soldados que iban a prestar adquirir los víveres, iban con los soldados del grupo Geos. Lo cierto es que los bandidos del ELN instalaron una carga explosiva y luego los remataron a tiros, incineraron el vehículo, incineraron lógicamente los cadáveres para robarse las armas. Este es un episodio triste, ocurrió el mismo año en que asesinaron al obispo en Arauca y en que cometieron otra serie de actos delictivos en este municipio de Saravena. Entonces, por eso traemos este hecho para recordar la memoria de estos soldados que estaban trabajando de una manera muy noble por Colombia y que estos asesinos les quitaron la vida y ahora son los que están sentados en la mesa de conversaciones hablando dizque de derechos humanos y de defensa del campesinado y del pueblo pobre. Adelante, mi colega. Hoy es miércoles 29 de noviembre de 2023. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación arriba del episodio 459 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, entre el cual presentamos un análisis político estratégico de la masacre de 8 soldados bachilleres del Grupo de Integración con la comunidad adscrito al Grupo de Caballería Revéis Pizarro en Saravena, Arauca, en marzo de 1989. En esta orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del municipio de Saravena, Arauca, ubicado en una región muy rica y singular, donde la cordillera andina se une con la prodigiosa llanura de la Orinoquía colombiana? Bueno, este mapa elaborado por la ONU tiene que ver con los desplazados y las víctimas de la violencia en Colombia. Nos muestra mucha información relacionada tanto con el departamento de Arauca como con el municipio de Saravena. Al ver el mapa, lo recordamos una vez más para quienes nos visitan por primera vez o quienes necesitan refrendar los conocimientos de geografía colombiana. El departamento de Arauca está en esta esquina oriental donde inicia el norte del país y limita directamente con la República de Venezuela, siguiendo el generoso curso del río Arauca. Y como usted lo mencionaba en la pregunta, el municipio de Saravena está en la parte baja o donde inicia el descenso de la parte baja del cerro o de la cordillera oriental hacia los llanos de la Orinoquía colombiana. Y como lo vemos, es un municipio supremamente rico en aguas. Ahí se ve que son varios los ríos que nacen en la cordillera y se van dirigiendo con un rumbo nororiente o norte u oriente para tributar definitivamente en el gran río Arauca que establece los límites internacionales. Entonces, esa es una primera gran característica, la cantidad de ríos que rodean o que irrigan el municipio de Saravena. Como vemos al occidente, tiene unos pisos térmicos medios donde se puede cultivar distintos productos agrícolas de importante consumo para el resto del país. Y hacia el oriente, las pampas, las sabanas, las llanuras, pródigas en belleza natural y pródigas en pastos para el cultivo de ganado bovino, que es el que fundamentalmente se produce en Arauca y Casanare y parte de Boyacá. Y también es un subsuelo que tiene riqueza petrolera y otros minerales, pero infortunadamente sobre ese territorio las FARC y el ELN determinaron sembrar el terror hace muchos años, muchísimos años. Y tiene la grave característica el municipio de Saravena que se le trazaron unos límites arbitrarios y diríamos que hasta irresponsables por quienes establecieron la división política del departamento y de cada municipio. Como vemos, la cordillera es alta en la parte suroccidental del municipio y es muy difícil determinar una línea recta limítrofe y sin embargo la trazaron y sigue descendiendo la cordillera ya con un piso térmico mucho más templado. Luego llega al llano y encuentra
una esquina donde se une con Fortún, porque alguien dijo que ahí quedaba esa esquina, pero no hay ningún referente geográfico definido. Luego hace un giro de 45 grados hacia el nororiente y luego un giro de 360 grados hacia el norte en línea recta sobre el llano. Entonces quiere decir que Saravena es una jurisdicción imaginaria. El terreno no es como el resto del país o casi todo el resto del país, mejor, donde los municipios son definidos porque por el norte está la quebrada tal, por el occidente está la parte alta de la cuchilla tal, por el sur está el río tal, ¿no? Aquí es imaginario. Y al ser imaginario, pues se presta para que haya todo este tipo de actividades delictivas y que como que se difumine el ejercicio de la autoridad y el ejercicio del gobierno y como que los habitantes no saben si son de aquí o son de allá, como la canción de el señor Cabral. Ahora al mirar, los municipios son 7, este es el más noroccidental y es un municipio que limita con la cordillera, limita con un gran río y además es un límite internacional. Y hacer un límite internacional en una región tan convulsa al otro lado, históricamente, como es el estado de Apure en Venezuela, pues todo tipo de delincuencias se pasan de un lado a otro, utilizan como refugio la cordillera o se adentran en el llano o se adentran hacia el sur al municipio de Fortuno, de Tame y salen por el río Casanare nuevamente hacia Venezuela. Y de remate, el límite oriental, el límite septentrional y el límite meridional del departamento son articulados por otra línea imaginaria de privada de la irresponsabilidad de los doctos expertos en relaciones internacionales que han trazado nuestros límites y han firmado los tratados de límites o de fronteras internacionales de Colombia. Aquí vemos el manchón rojo y nos indica que el área urbana o urbanizada principal de Saravena no es puerto, como en los otros municipios de Arauca, como Arauquita y Arauca, que son los otros dos, o como en Puerto Rondón y Cravo Norte, que son los otros dos, sino que en este caso está ubicada en el centro norte del departamento del municipio y que sobre el río Arauca lo que tiene es algunos caseríos o corregimientos, situación que aún facilita más la actividad delictiva internacional. Y estas fotos hermosas de la riqueza increíble que tiene Colombia en este municipio nos recuerdan que lo que hay es falta de administración, corrupción, porque es mucha la riqueza que se observa aquí, pero infortunadamente afectada a instancias de los delincuentes. Eh, esta foto de las gaviotas es impresionantemente impactante y es uno de los grandes activos estratégicos de la fauna y la flora en la región. Y se nota la calidad de los pastos y la calidad del ganado que sale ahí. Las mismas fotos hablan por sí solas. Y lo mismo la exuberante vegetación propia de ese descenso, de esa integración de la cordillera con la llanura de la Orinoquía y con los cursos de agua que irrigan generosamente la región. Pero infortunadamente, cuando uno busca en internet fotos de Saravena, lo que más encuentra es esto, ese reflejo. Este es el caso de un vehículo cargado de explosivos que fue activado frente a una estación de policía y como se ve alrededor de la población civil y las casas abandonadas y los pocos vestigios que quedan de las trincheras que tenía el sector aún regados en el piso. Eh, pero son muchísimos más. Encuentro unas fotos de soldados mutilados, de campos minados, de decomisos, de civiles asesinados por la guerrilla. Es todo un resumen fotográfico o iconográfico de la tragedia que ha padecido este municipio y en general todo el departamento de Arauca. Esa sería como una descripción muy general
de los contrastes, la tragedia y que nos ambientan para entender por qué fueron asesinados estos soldados que estaban trabajando por la comunidad. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿por qué a partir de la década de 1970 las FARC y el ELN consideran de alto valor para sus respectivos planes delictivos el municipio de Saravena en el departamento de Arauca? Mire, mi coronel, en el año 98, mes de julio, luego de otra gran cantidad de hechos terroristas que hubo en Arauca, entre ellos aquí vimos uno que derribaron un helicóptero de un batallón de contraguerrillas y asesinaron 27 personas. El periódico El Tiempo publicó una crónica muy breve tratando de darle a entender cómo era que el ELN y las FARC se habían metido con tanta fuerza en Arauca. Pero aquí les faltó decir un poquito, o un pocazo, o mucho. Es que el narcotráfico, más o menos a partir del 95, luego de la octava conferencia de las FARC, que fue en el 93, se concentró en la zona de Arauca, desde esa época. Y entonces, eh, las FARC y el ELN, que venían en pugna por el control de las organizaciones campesinas, algo que se remonta a los años 60 y que se hizo muy visible en los años 80 con los paros del nororiente y con la organización agraria que hizo el ELN en la zona del Sarare. Ya para el 98 son mucho más visibles y aquí en esta crónica resume algunos de los hechos que hemos mencionado aquí, por ejemplo, los asaltos permanentes al puesto de policía de Betoyes en Tame, secuestros en Tame, Saravena y Arauca, parte del ELN, la supuesta bandera nacionalista contra la explotación de recursos que aducía el ELN en esa época para perpetrar ataques terroristas contra el oleoducto Cañón Limón Coveñas, eh, los recursos que le suministró el consorcio alemán Mannesmann al ELN que les permitió revivir. Aquí hablan de 50, de 10 millones de dólares, pero en la realidad fueron 50. Luego también relata que con el proceso de negociación de las FARC, lo que hicieron fue acrecentar el grupo Guadalupe Salcedo de las FARC, que había iniciado su acción criminal en los años 80 con el asalto al municipio de Fortul y luego el asalto a los bancos en Tame y otros municipios. También relata que durante toda esa época, entre el 80 y el 98, habían habían asesinado alcaldes, concejales, jueces, inspectores de policía, campesinos, soldados, policías, líderes comunales, funcionarios de las petroleras, o sea, un sinnúmero de crímenes que aterran y que el remate de corrida para esa época fue el asesinato del obispo Jesús Emilio Jaramillo Monsalve en la región del Sarare en el 89. Y que inclusive cuando el ELN, y el EPL y las FARC se unieron en la coordinadora guerrillera, e hicieron un show en contubernio con la embajada venezolana en Bogotá de una supuesta toma. El primer paso fue la famosa reunión de Carabobo Norte, donde participaron delegados de estos tres grupos narcoterroristas, funcionarios de la embajada venezolana y delegados del gobierno Gaviria para iniciar conversaciones. Entonces, todos estos hechos los colocan como episodios del desarrollo del movimiento terrorista, pero que nos dan la pauta que los intereses, como usted pregunta, vienen desde los años 70 y están sobre la economía, sobre la ubicación del municipio con su riqueza y sobre todo por la cercanía con funcionarios corruptos y descompuestos del vecino país que les han servido de enlace para multiplicarse y posicionar sus estructuras en la frontera. Adelante, mi coronel. El coronel, ¿quiénes fueron
Los autores materiales e intelectuales, así como los responsables políticos de la masacre de 8 soldados bachilleres del grupo de integración con la comunidad, adscritos al grupo de caballería Rabés Pizarro en Saravena, Arauca, en marzo de 1989. Mi coronel, pues responsables políticos del señor Belisario Betancur, que se arrodilló ante los bandidos de las FARC y dejó el país en un descuadernamiento total. Y desde luego el señor Virgilio Barco, que nunca tuvo claridad frente a esto, y sus delegados de paz y sus comisiones que se inventaron y que para la restauración, la reconciliación y gastaron una gran cantidad de dinero que se fue como por un caño, nunca llegó a nada. Fue mucho el dinero que le invirtieron dizque a la reconciliación y la paz y no sé qué más cuentos. Y responsable el señor Álvaro Leiva Durán, que se convirtió en la estafeta de las FARC y viajaba a Casaverde como si fuera el delegado de ambos lados, o sea, que era un agente dual porque estaba en ambos lados. Y todos esos personajes mediocres que se prestaron para integrar esas comisiones de paz y esas comisiones de reconciliación y falsas promesas para los colombianos, que además recibieron ingentes salarios y gastaron enormes recursos sin ver ningún resultado. Y ya del acto criminal en sí, los terroristas, pues obviamente este bandido que está en la mitad, el cura español Manuel Pérez Martínez, alias Poliarco, que era el cerebro del ELN y era el que había hecho esa transición hasta llegar a convertirlo en una máquina criminal de terrorismo permanente. Pero lógicamente quienes están al lado de él, Oscar William Calvo del EPL y otros bandidos de la coordinadora guerrillera que estaban en Casa Verde y que de manera conjunta, mientras tenían teléfono rojo y a Leiva Durán de estafeta, ordenaban destruir el país y el presidente Barco, gran responsable de todo esto, ni ordenaba que las fuerzas militares bombardearan esos bandidos y los sacaran de allá, ni permitía operaciones en una enorme zona alrededor de Uribe y Meta, ni tomaba ninguna decisión distinta a gaguear, porque además no hablaba claro, y a permitir que por un lado en las zonas rurales y los municipios más alejados la guerrilla destruyera el país y en las ciudades principales Pablo Escobar tuviera arrinconada la sociedad con el temor de que en cualquier momento explotaba un carro bomba porque amanecía de mal genio o porque el gobierno no le decía que sí a todas las peticiones de sus abogados. Entonces esos son los responsables y eso es lo que la historia no ha juzgado en su verdadera dimensión. Mi coronel, con el fin de unificar criterios acerca del trasiego terrorista del ELN desde la conformación de la autodenominada Brigada Revolucionaria José Antonio Galán en 1962 hasta 1987, ¿qué antecedentes concretos podríamos detallar respecto a la masacre de 8 soldados bachilleres del grupo de integración con la comunidad adscritos al grupo de caballería Rebeix Pizarro en Saravena, Arauca, en marzo de 1989? Mi coronel, pues como ya hemos mencionado en el preámbulo, habría muchísimos antecedentes, pero tratemos de articularlos en una línea conductora para ubicarnos mejor todos en el tiempo, en el espacio y en los hechos. El plan vuelo de Águila del ELN, que lo hemos estudiado aquí largamente, es una hoja de ruta, un paso a paso, una sumatoria de fases, de tareas, de etapas, de objetivos, y pues finalmente lo que busca es la toma del poder para instaurar una narcodictadura igual a la de Cuba o peor que esa. Ese plan lo refinaron en los años 80 después de la fase del replanteamiento que se hace como consecuencia de las derrotas de Anorí, el febrerazo en el 77 y las divisiones internas que tuvieron estos terroristas por el acceso al narcotráfico, por los cuestionamientos a Fabio Vázquez Castaño, por la expulsión de este bandido, por las relaciones con Cuba y sobre todo por la nueva dinámica que querían imprimirle los curas, distinto a los campesinos que solo querían guerra y los curas querían organización y guerra.
Entonces, como vino la coordinadora guerrillera, primero la nacional, que la integró el M-19, las FARC y el Quintín Lame y el EPL, pero el ELN abiertamente le dijo a Belisario Betancur que no negociaba porque estaba en ese proceso de replanteamiento. Hicieron unos ataques terroristas esa coordinadora nacional guerrillera. Luego desaparece esa coordinadora nacional guerrillera y se forma la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en la cual sí participa el ELN y se integra a estos actos. El presidente Barco, además de que era inepto para manejar el país y manejar el tema de la paz, llegó de una vez amarrado porque Belisario firmó un pacto de un año más de extensión del santuario en Casa Verde y el señor Leiva Durán era el tipo ideal para articular esa farsa. Además, porque Barco, como lo decíamos ayer, comenzó amarrado con esa decisión y terminó amarrado en lo que lo metieron César Gaviria, Luis Carlos Galán y todos los oportunistas de la época que pensaban que o decían que la política se resolvía en Colombia entregándole el poder a esas iluminadas juventudes que nos llevaron al famoso fracaso del gobierno de Bienvenidos al Futuro, que lo que hizo fue cambiar la constitución y enredar el país y fortalecer el narcotráfico, y el día de hoy es lo que tenemos. Entonces, es una sumatoria de hechos que van articulando todos de manera negativa y nociva contra Colombia. Como ya lo hemos mencionado y lo hemos estado reiterando en estos días, los paros del nororiente, las acciones criminales conjuntas contra unidades de policía y de ejército, la destrucción de la infraestructura por medio de los explosivos, le dieron una característica de violencia multiforme porque repetimos, mientras eso pasaba, y lo veíamos ayer en Jamundí, el mismo día que estaban asesinando unos policías en Jamundí, estaba el señor Pablo Escobar reventando una bomba. En Cartagena estaban aquí en Bogotá capturando unos bandidos del ELN que destruían medio país, y en otra región el EPL estaba asesinando a unos campesinos. Entonces, como vemos, era un cúmulo de hechos todos nocivos y todos conspirando contra la seguridad y el desarrollo de los colombianos. En contraste, esos bandidos que eran los comunistas formados en las universidades de los años 70 no hablaban sino del marxismo-leninismo y del cambio del poder, al mismo tiempo que se estaba cayendo la cortina de hierro, el muro de Berlín y la Unión Soviética. Y eso tampoco lo han analizado. Y curiosamente el señor de Rux, en su dichoso informe, ni siquiera menciona todo este acumulado de hechos criminales de violencia multiforme, muy paralelo con el Plan Vuelo de Águila, con la campaña bolivariana de las FARC y con la instauración de la coordinadora guerrillera a la par con los ataques de Pablo Escobar. Esa es la verdadera historia de Colombia que no se cuenta. Entonces, es obvio de entender que para que estos grupos crecieran, todos esos comunistas formados en las universidades en los 70 y en el Partido Comunista y en sindicatos, porque eso es algo que tampoco se menciona, y hay muchos sindicatos que han estado metidos hasta los tuétanos con la guerrilla, con distintos grupos, incrementaron una gran cantidad de organizaciones clandestinas, específicamente las del ELN, con sus comunidades especiales eclesiales de base, bases revolucionarias de masas, con énfasis en estudiantes, obreros, campesinos, jóvenes, porque es que es muy fácil meter un muchacho de 15, 16, 17 años y lavar el cerebro para que haga igual que ellos, sus antecesores, se convierte en un criminal, y cuando tenga 28 o 29 tiene tantos pecados encima que ya no le queda otro camino que quedarse pervirtiendo menores de edad, y se vuelve como los abusadores sexuales. En su juventud son víctimas del abuso sexual y cuando son adultos hacen lo mismo contra los jóvenes y los niños. Ese es el mismo esquema psicológico del terror y el delito. Y esos son generalidades de sus antecedentes, mi coronel. ¿Cómo describió la revista Semana la masacre de 8 soldados bachilleres del Grupo de Integración con la comunidad adscrito al Grupo Caballería Rabís Pizarro en Saravena, en Arauca, en marzo de 1989, bajo el título del Camión de la Muerte? Pues lo vemos en pantalla, mi coronel, con el logo de la revista Semana y la fecha, 5 de marzo del 89.
Y allí, con un poco de sorna, el periodista que escribe ese artículo dice que hay un dicho que guerra avisada no mata soldados, pero que desafortunadamente el ejército no lo estaba aplicando porque días antes en otra región del país, también en un vehículo de transporte intermunicipal, venían unos soldados y fueron asaltados por las FARC y asesinados todos los soldados y los civiles que iban en el vehículo que llaman la Chiva, y que pues ya había habido pronunciamientos del alto mando militar respecto a la forma de transportar las tropas. Pero como no hay helicópteros, como además la actividad administrativa del funcionamiento de una unidad táctica no se puede parar, entonces aquí describen que salieron los soldados en compañía de los que iban a hacer las compras. Recuerdan que esos soldados bachilleres que iban dentro del vehículo estaban prestando el servicio militar obligatorio, pero no eran unidades de combate, sino al contrario, muy administrativas y sobre todo de integración con la comunidad, que pertenecían a una unidad que en ese tiempo se llamaba la Compañía de Operaciones Psicológicas, que no era muy grande, no era una compañía tipo de infantería ni de ingenieros, sino una compañía pequeña, donde los pelotones eran integrados por 2 o 3 grupos especiales de operaciones psicológicas que llamaban OGEOS, y que iban ese día normal a sus actividades, y aprovechando que los soldados iban a comprar los víveres o un grupo de logística, iban subidos ahí, y que apenas a 8 cuadras de distancia de la guardia del batallón, cuando ya se enrumbaban hacia el centro de la ciudad, eh, cerca al aeropuerto de Saravena, en un barrio que se llama San Luis, los estaban esperando unos terroristas ocultos en las casas y con unas cargas de sombreros chinos y otros elementos colocados en la vía. Entonces, pues los soldados iban completamente desprevenidos de que ahí los podían emboscar, activaron la carga, murieron 8 soldados que iban ahí, casi todos del grupo de operaciones psicológicas, y a los otros 10 que quedaron heridos, eh, los trasladaron a los hospitales, y unos días después uno de los soldados que estaba herido también falleció, los otros quedaron lesionados de por vida, y pues obviamente no hubo bandidos muertos porque no hubo forma de reaccionar, y que de inmediato pues la séptima brigada y la quinta brigada apoyaron con tropas para la persecución, pero que ni se supo cuántos bandidos hicieron eso, ni necesariamente se habló de 200 hombres, lo cual era ilógico, o después hablaron de 30, pero la verdad es que 5 o 6 bandidos podían hacer eso por una unidad que vaya en un vehículo motorizado, o en un movimiento motorizado mejor, sorprendida con una carga explosiva fuerte. Los ocupantes quedan completamente atónitos sin saber cómo reaccionar, ni a dónde moverse, ni de dónde le están disparando, y los pueden rematar fácilmente, robarles el material e incinerar el vehículo como han hecho siempre. Y vuelven a cuestionar cómo es posible que esto ocurriera sin ninguna medida de seguridad, por qué los soldados se movían de esa manera, pero pues es que hablar y volverse general después de la guerra es muy fácil. Eh, Critican que cómo así que 30 bandidos estaban armados esperándolos a la orilla de una vía y que nadie se dio cuenta, pero es que los bandidos no iban a estar parados ahí en retén ni nada, sino que estaban escondidos en las casas con la complicidad de las milicias populares y de esos casas de contacto que tienen, y además no están uniformados. Pueden tener el fusil escondido entre un costal o entre una tula, y en el momento de que ocurre la explosión, rematan a los muertos y se vuelan. Tienen motos y carros ahí listos. Entonces no es como lo pintan los periodistas ni las suposiciones, sino como lo hace la guerrilla. Y relatan pues que tanto la FARC como el ELN estaban en un proceso de paz con el señor Barco, y que estaban asesinando soldados y estaban cometiendo una cantidad de crímenes. Y luego ilustran el artículo con esta foto del área rural de Saravena, que nos demuestra lo difícil que es realizar una persecución a unos bandidos de estos después de que cometen un crimen, porque se internan en una montaña donde, como vemos, el ambiente
geográfico es muy complejo, hay mucha nubosidad, muchos cañones y sitios de obligatorio paso por donde pueden volver a emboscar a las tropas. Esa es la descripción general que se hizo en ese momento por la revista Semana y lo que nosotros le agregamos de la propia cosecha para darle mayor claridad. Mi coronel, ¿cuál fue la censurable actitud politiquera del entonces presidente de la República, Virgilio Barco, en torno al lamentable suceso materializado en la cruel masacre de 8 soldados bachilleres del Grupo Integral de Integración con la Comunidad, adscritos al Grupo de Caballería Revéis Pizarro en Saravena? Pues mi coronel, aquí vemos que la ignorancia es atrevida, como dice un viejo adagio. Por un lado, la ignorancia del periodista que cuestiona que guerra avisada no mata soldados y se vuelve estratega de guerra sin haber prestado servicio militar ni siquiera. Y luego resalta que fue que el presidente regañó a los soldados. Y sí, sí lo recordamos por televisión, noticiero del mediodía, que salió dándose las de estratega y regañando a los soldados que no les toleraba más ese tipo de acciones, en lugar de decir que no se toleraba a él su falta de carácter y seguir negociando con los bandidos, en lugar de ordenar bombardear a Casa Verde, entonces regañando al ejército, que era que no cumplía con las medidas de seguridad y que lo que tenían era que mejorar los procedimientos. Recordemos que Barco era medio cascarrabias, era muy aislado, no hablaba con nadie, y entonces terminó fue lavándose las manos y es una actitud politiquera e irresponsable. Y por eso cuando ustedes nos preguntaban que quiénes son los responsables políticos, no dudamos que este señor tenía mucha responsabilidad en eso, porque por andar en su búsqueda de la paz con estos bandidos sin ninguna claridad, eh, la coordinadora guerrillera le venía asesinando soldados desde el primer mes de su gobierno, porque recordemos que no llevaba ni 5 o 6 días de gobierno cuando emboscaron una patrulla que acompañaba al jefe de Estado Mayor de la Quinta Brigada en Lebrija, Santander, cuando él iba a pasar revista de uno de los batallones en lo que se llama la reunión administrativa mensual y asesinaron a varios soldados bachilleres. Y de ahí para allá, durante el gobierno Barco, lo que hubo fue fracasos militares, falta de dotación a las fuerzas militares. Lo decíamos porque lo vivimos en carne propia, soldados con los camuflados remendados, botas remendadas con alambre, equipos de combate o el morral de administrativo de campaña eh, fortalecido con cabullas. Ahí había en ese tiempo el ejército usaban los soldados un elemento que llamaba el portamenaje y tenía unos herrajes muy artesanales donde los soldados se lo colgaban a una banda que la cruzaban en el pecho, colgaban el portamenaje para pasar a recibir los alimentos. Y al portafusil G3 se le dañaban esos herrajes y lo que había que hacer era quitárselo al, al portamenaje y ponérselo al fusil porque no había repuestos. Tenía 4 proveedores del fusil G3 que servían, eran de acero, y uno que era de adorno, que era de aluminio, que no se podía usar porque ese se trababa o no funcionaba. Los fusiles G3 ya eran viejos, no tenían el mantenimiento adecuado y era común que en una patrulla, en un pelotón, no todos los fusiles funcionaran. Y las contraguerrillas andaban con una ametralladora 7,62 de la Primera y la Segunda Guerra Mundial que además de pesadas ya eran ineficientes y tocaba, mm, recordamos, afinarle dizque la holgura de culote a la ametralladora para que funcionara y se calentaba y tocaba echarle agua. Es, Era un ejército muy mal dotado, pero con una moral muy alta y sin embargo así se cumplió la misión. Y el señor Virgilio Barco, regañando a los soldados en lugar de mejorar la dotación de las tropas y de preocuparse más por el manejo eh, político y de seguridad nacional. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo informó a los colombianos el diario El Tiempo? Una nueva masacre de soldados a manos de los mismos terroristas en Saravena, Arauca, en enero de 1993. Pues 5 años después de esto, eh, fue calcada, el ataque, pero eh, ya no exactamente en Saravena, pero sí en la región de Saravena, los límites con el municipio de Arauca, en el kilómetro 67,
unos soldados que estaban prestando seguridad al oleoducto Caño Limón Coveñas fueron dinamitados y quedaron completamente desaparecidos, los cuerpos destruidos, y también otros quedaron heridos. Y por el momento, cuando el ejército dio la información, pudo confirmar exactamente los nombres de dos de los heridos, que eran Héctor Cadena Salazar y Saúl Durán Botero. Y los muertos, pues tenían que ir a determinar exactamente quiénes eran, porque hubo unos soldados que quedaron desperdigados. Y como la información fue inmediata, entonces el periódico El Tiempo no tenía, o el ejército no podía dar los nombres en ese momento. Obvio, después ya se determinó quiénes eran y se hizo todo el proceso administrativo del pago de las compensaciones, etcétera. Pero en el momento en que se produjo a las 12 del día la información del 9 de enero, no se tenían los nombres completos, pero la emboscada fue atroz. 4 soldados humildes que estaban prestando el servicio militar, asesinados de manera atroz y miserable por cuenta del ELN, y ya en medio del gobierno del señor Gaviria, que tampoco daba pie con bola, y tenía un ministro de defensa neófito y bocón, que subió a finales del 91 como ministro, que era Rafael Pardo Rueda, y su primera declaración era que él le daba 18 meses a las FARC y al ELN para que se rindieran, porque de lo contrario lo iban a ver bravo, iban a saber quién era él. Y aquí para esta época ya habían pasado los 18 meses y el ELN y las FARC seguían asesinando soldados y cometiendo crímenes, y ella no estaba tan bravo como el primer día. Adelante, mi coronel. Mi coronel, 7 meses después, el diario El Tiempo nuevamente reportó otra masacre de soldados en Saravena, también a bordo de un camión. ¿Por qué tan repetidos estos sucesos? Pues mi coronel, primero porque seguía siendo muy precaria la dotación y la concepción de parte del gobierno nacional de la solución al problema. Y entonces era dejar los soldados a que vayan y enfrenten sin la suficiente dotación y sin la suficiente claridad, porque estamos hablando del señor Gaviria, que jugaba las dos cartas. Es que estamos negociando, pero lo estamos atacando. Es que, y seguía en contacto con ellos, y más con el señor Pardo Rueda, que andaba detrás de ser Premio Nobel de Paz y también andaba detrás de ser presidente de Colombia. Imagínense ustedes hasta dónde llega la ambición desmedida, eh, a pesar de que, como dijo Bolívar, personas de escasas capacidades no se les pueden dar altas responsabilidades por mucha que sea su buena voluntad. El señor pensaba que él iba a ser hasta presidente. Y entonces jugaban esas dos cartas, esa doble moral. Y recordemos que para la época hasta se especuló que salía Pardo Rueda del Ministerio de Defensa y que se lanzaba de candidato para las elecciones del 94, ya se creía presidente, y que Horacio Serpa Uribe iba a ser el ministro de Defensa. Imagínense ustedes, historia patria. Entonces, eso por un lado, esa falta de claridad y esas ambiciones politiqueras y esa mala utilización de la fuerza militar para beneficios personales de estos políticos corruptos. Pero por otro lado, es que era una sumatoria de ofensivas que se volvió consuetudinaria después de que las FARC se integraron con la coordinadora guerrillera, con el ELN y con el EPL. Es que ya optaron porque las acciones no eran aisladas como han venido siendo hasta mediados del 80, sino que ya eran sincronizadas. Y entonces aquí nos muestra el periódico El Tiempo en este resumen del 28 de febrero, en el cual resalta el asesinato de 3 soldados en Saravena. También resalta que ese mismo día, en Antioquia, terroristas de las FARC, Chigorodó, asesinaron a un soldado de nombre de Jesús Rodríguez Plata, que estaba de permiso visitando a la novia, y que allí lo sacaron de la casa de la novia y delante de los familiares de la novia y de los moradores del barrio, lo asesinaron a sangre fría en público. Y que ese mismo día, terroristas de la cuadrilla 21 de las FARC eh, se enfrentaron con tropas del batallón RUC, y la unidad dio de baja a 2 criminales. También resalta que eh, fue capturado un delincuente de las FARC en ese sitio,
y que llevaban una ametralladora, 2 pistolas, un revólver y 2 kilos de semilla de amapola para hacer el trabajo de lo que llaman los planteros y promover el negocio ilícito. Que ese mismo día, milicias de las FARC asesinaron en Bogotá, corrijo, en el sur del Tolima, en Río Manso, al presidente de un club deportivo de allá, en el que jugaban fútbol, microfútbol en el barrio Kennedy. Y que ese mismo día, tropas del batallón Córdoba en Santa Marta encontraron un campamento donde las FARC habían asesinado a 7 soldados y 5 civiles cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, como vemos, es una sumatoria de hechos violentos producidos en oleada terrorista, y si se le suma a la pésima concepción y dirección política, pues ahí se suma una cosa con la otra y nos explica por qué ocurrían ese tipo de hechos criminales en medio de una confrontación sin norte y sin claridad política. Adelante, mi coronel. Afortunadamente, Señor González. Mi Hace coronel, hace 7 meses y medio, en abril del 2021, un francotirador del ELN asesinó a un soldado en Saravena. ¿Cuál es la explicación táctica de esta artera forma de operar en plena área urbana de Saravena? Bueno, mi coronel, antes de ver ese caso, miremos este otro. Otra vez en Saravena, en el año 2011, cuando ya el señor Juan Manuel Santos había iniciado su prolongada etapa de arrodillamiento ante las FARC y el ELN, había unos soldados realizando unas actividades de patrullaje y control en una combinación de lo que se llama en términos militares altos vigilados. Entonces estaban haciendo una especie de cazarretenes y movimientos sorpresivos y se movían por la vía en distintos sentidos, colocaban un retén militar por un lado, luego lo recogían y lo pasaban para otro para evitar ser sorprendidos. Pero resulta que en un punto de paso exclusivo en la vía Saravena Esmeralda fueron nuevamente emboscados y allí murieron un teniente y 2 soldados cuando al paso de la patrulla por la carretera fue explotado una carga, es decir, en algo muy similar. Entonces, como vemos con estos bandidos que están incrustados dentro de la población civil y que tienen informantes y con la facilidad de los teléfonos celulares y los radios de comunicación, es muy complejo y siempre habrá el riesgo de caer en alguna trampa, o si la patrulla o la unidad militar se descuida con mayor razón. Luego, lo que usted pregunta aquí del 2023, hace 7 meses, que es en Arauca otra vez, es cuando el soldado profesional Santiago Izaza Moreno, orgánico de la 8ª División del Ejército, fue atacado a mansalva por un francotirador del ELN desde una casa en Saravena. Y el soldado fue trasladado a Bogotá, pero a pesar de los múltiples esfuerzos que se hicieron, perdió la vida. Y esto ya es dentro del gobierno Petro. Entonces, si sumamos gobierno Barco, gobierno Gaviria, gobierno Samper, gobierno Pastrana, gobierno eh, Petro, lo que indica es que es sistemático y que estos bandidos están allí y que siguen en la misma tónica de causarle bajas a la fuerza pública con el fin de amedrentar y dar la sensación de que ellos controlan, y sobre todo con este tipo de trampas, arteras o el empleo de francotiradores, pues siempre se estará en desventaja, máxime que dentro de las casas de Saravena tienen ya muchas milicias organizadas y cómplices. Y entonces los cómplices, como hemos visto en infinidad de casos de Arauca, terminan de hablar con los soldados, los saludan y, como dicen los campesinos, hasta les ofrecen fresquito, y resulta que lo que están es cebándolos para que caigan en esas trampas. Adelante, mi coronel. mi coronel, por favor, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas de reiterados crímenes con emboscadas,
y francotiradores en Saravena, Arauca, realizado por narcotraficantes y terroristas de las FARC y el ELN. Mi coronel trajo el pacto FARC-Santos en 2016 alguna paz a los colombianos consuetudinariamente atacados por los grupos narcoterroristas comunistas durante las últimas 6 décadas, en particular a los habitantes del siempre convulso sector del triángulo que llamamos ABC y el sur del departamento del norte de Santander? Pues mi coronel, con base en esta foto que ya la hemos visto, que es un informe que rinde la Human Rights Watch en un periodista que visitó la zona y que hizo una extensa crónica. No, la respuesta es no, porque el solo titular del artículo que el señor escribió en 2020, es decir, 4 años después del show que montó Santos con eh, las FARC en Cuba, la guerrilla tanto de las FARC como el EPL, como el ELN, tienen controlado por el terror al municipio de Saravena y otros municipios de Arauca. Y la prueba son este de graffiti en que publican un mensaje que ambos llevan 55 años de, entre comillas, lucha y que están ahí. Y pues con todos estos hechos que hemos visto, el modus operandi de asesinar soldados desde las casas o de activar explosivos o de emboscarlos en las vías aledañas al pueblo, indican que el señor Santos no hizo ningún arreglo de paz, que lo que hizo fue un arreglo para conseguir un premio Nobel para él y que nos causó un daño terrible con 8 años de desgobierno y de arrodillamiento frente a los bandidos. ¿Tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas de las ELN y en el departamento de Arauca en las actuales conversaciones de paz con el gobierno del Petro? Pues no, no las tiene. No las tiene por las razones que hemos anotado, por las acciones que se han resaltado y porque siguen ocurriendo a diario secuestros, asesinatos en Saravena, ataques contra la fuerza pública y daños contra la infraestructura, afectaciones a la seguridad nacional. O sea, nada, nada que se pueda decir que viene un futuro esperanzador para las víctimas, porque reiteramos una vez más,
Si a las FARC que ya negociaron en Cuba o impusieron en Cuba sus puntos de vista les perdonaron todo, pues estos bandidos menos van a aceptar que les vayan a poner alguna sanción si es que ya tienen la sartén por el mango y con un presidente melifluo, desubicado, egocéntrico, cargado de odio y con una mentalidad de anticapitalista, antiinstitucional, antifuerzas armadas y amante de legitimar delincuentes y de perdonar a sus conciliábulos, es imposible que vaya a haber alguna reparación a las víctimas del ELN. Mi coronel, González. es procedente ¿no? Es procedente denunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la brutal masacre de 8 soldados bachilleres del Grupo de Integración con la Comunidad, adscritos al Grupo de Caballería Revéis Pizarro en Saravena, Arauca, en marzo de 1989. Pues mi coronel, sí, reflexiones pueden surgir o deben, salen muchísimas, ¿no? Con base en los antecedentes y cada hecho y el dolor de tanta familia de escasos recursos que ha padecido el efecto de estas acciones demenciales y la no respuesta del Estado, la falta de respuesta del Estado en todo su conjunto, tanto a la comunidad en general de Arauca como a los familiares de las víctimas, pues podríamos sintetizar todo eso, es en una ausencia total de política y de estrategia de seguridad nacional. Podríamos sintetizarlo en que la dirigencia de las diferentes épocas, los gobiernos, de manera continua y acumulada, lo que han hecho es facilitarle espacios a las guerrillas para que crezcan y deterioren la institucionalidad y para que se fortalezcan más con consecuencias impredecibles y de remate con este gobierno que el señor Petro en plena pandemia se voló del país, se reunió 3 meses con los bandidos, siendo senador abandonó su cargo y no le pasó nada, se reunió 3 meses con los bandidos del ELN en Cuba a coordinar cómo le hacían más daños a Colombia y la prueba es que el ELN le está jugando dos cartas, que los secuestros continúan, los ataques continúan y como lo decíamos en la respuesta a la pregunta anterior, no se ve solución clara ni respuesta contundente contra la violencia. Y de remate este señor con sus antecedentes terroristas y su militancia izquierdista prefiere legitimar bandidos, abrirles espacios y darles fortalecimientos desde su óptica y perspectiva que aplicar la justicia, la ley y las normas y cumplir con sus funciones constitucionales, que es garantizar la vida y honra de todos los colombianos. Da la sensación que él estuviera gobernando es para la FARC, para el ELN, para el M-19, para el cartel del Clan del Golfo, para las mal llamadas primera línea y para todos los terroristas y bandidos que le hagan daño al país. Parecería ser que tienen toda la connivencia y el respaldo de Petro, mientras las instituciones y el pueblo colombiano, al cual le debe la lealtad como gobernante, debe soportarlo, porque es que están los comunistas en el poder y llegó la era del cambio, de volver flecos a Colombia. Ese es el resumen. Entonces pasemos a su conclusión, mi coronel Alarcón. Mi coronel, el titular de mis comentarios del día de hoy se trata de lo siguiente: el camino de la vida, pero la violenta de nuestra sufrida patria. Por más de 6 décadas hemos visto cómo, producto dejado por ese terrorismo financiado por el narcotráfico, senderos de sangre, sudor institucional
indiscriminado, abusos y suplantación de autoridad, usurpación de la propiedad privada, fruto del trabajo de gentes humildes, por lo general campesinos, pero que ya han llegado a ciudades dando continuidad a esta práctica con la supuesta excusa de hacerlo para financiarse y que nunca cometen ese tipo de delitos como la extorsión y el secuestro. Pero nada que decir de los asesinatos y privaciones de la libertad, sometiendo a varias formas de tortura, en fin, atentando contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como un país que mantiene un gobierno que los tolera mediante tribunales escogidos por los mismos narcoterroristas, quienes hoy pelechan grandes cargos burocráticos, para quienes de seguro sí habrá aumento, o al menos, como los demás, no viven de la amenaza de que no hay con qué, pues, hasta dicen equivocarse, girándoles varias veces sus onerosos sueldos, antiguamente llamadas dietas. Santo Dios, qué mundo al revés. Lo digo porque todo esto cuenta con el respaldo del gobierno, quien primariamente da la orden de cese al fuego, atando de manos y pies a la fuerza pública, que a septiembre de este año lleva 34 asesinados y más de 200 heridos. ¿Pero al son de qué? Pues mientras que esto acontece, el gobierno insiste en una mesa disque de negociación, cuyos resultados con el correr del tiempo en Colombia no han obtenido nada fuera de gastos, comodidades, viajes al exterior, disfrutando del pago de nuestros impuestos, porque eso sí, ellos no pagan nada de esto, a pesar de sus buenas entradas. Estimados compañeros y pueblo comunitario, tenemos que reaccionar positivamente, salir de la zona de confort y hacer mención y difusión de los mensajes tipo audio y escritos que la Fundación va en su comentario editorial número 9, del cual destaco lo siguiente. Colombianos, si quieres la paz y el desarrollo de Colombia, prepárate para la conducción política con estrategias análogas de guerra. Cierro comillas. Tengamos en cuenta esto, además de consultar y analizar en familia no solo estos comentarios editoriales, sino también las 460 emisiones, todas a cual más de enriquecedoras por sus certeros análisis de lo que ha sido ese camino violento del narcoterrorismo, con solo muerte, destrucción, zozobra, ha traído de la mano de ideas socialistas fracasadas en otros países y regiones. Todo disponible amenamente en nuestra página web. Pero hagámoslo en familia, con la presencia y participación de nuestros jóvenes, que no tuvieron la oportunidad de vivir tan crudamente esta situación, pero que sí no se enteran, la tendrán que vivir, revivir y repetir. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias a usted, mi coronel. Sí, reflexiones muy ciertas, muy certeras además, pero sin solución. Solución y el gran problema es que a los desgobiernos anteriores se les sumó este con su inclinación ideológica y su tendencia a desarticular la institucionalidad y a fortalecer la delincuencia para armar un caos que lo potencialice como un eterno
desgobernante. Entonces, la necesidad de la que usted dice de tomar conciencia y de advertir a la ciudadanía es permanente y es la tarea que hace la Fundación con estos recuentos y análisis. Y rindiendo homenaje a las vidas de soldados, de policías, de campesinos, de ciudadanos que cayeron en medio de estos enfrentamientos y que infortunadamente seguirán cayendo por años más mientras persista la descomposición de la dirección política del Estado. Esta noche tendremos en la Fundación un nuevo análisis de lo que está ocurriendo en Gaza, con la liberación de los rehenes y los tejemanejes y tirayaflojes que ha habido, con que se continúa en el ejercicio, no se continúa, etcétera. Y mañana tendremos nuevas actividades tanto de la memoria histórica como de la formación de estadistas con visión de estrategas. Por ahora, pues les deseamos a todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos.